continuación resolveremos el ejemplo número 3 aplicando leyes de Newton y cambios de energía. Me están pidiendo que calcule cuál es la velocidad que va a tener el objeto después de aplicar una fuerza de 70 newtons con un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal para que se desplace 6 metros. Primero resolveremos el inciso A calculando la velocidad final, pero sin tomar en cuenta el rozamiento, aplicando el primer método, que es las leyes de Newton. Lo primero que tenemos que considerar en este ejemplo es que la fuerza de 70 newtons tiene un ángulo de 37 grados. El objeto se va a mover a una distancia de 6 metros. Primero, para calcular la velocidad final, tenemos que hacer uso de las fórmulas de cinemática, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque en este caso el objeto se acelera al aplicar esa fuerza. Ahora, la fuerza, como tiene ángulo, ya sabemos que se va a descomponer en X y en Y. Por lo tanto, vamos a tener la componente de la fuerza en X y vamos a tener la componente de la fuerza en Y, debido al ángulo que se forma con respecto al plano horizontal. Sabemos que aquí se forman triángulos con un ángulo recto, de tal manera que para saber cuánto valen las componentes de la fuerza proyectada en X y de la fuerza proyectada en Y, puedo apoyarme de las funciones trigonométricas, como lo hicimos en los ejemplos anteriores, de tal manera que la fuerza en X es la que provoca el movimiento sobre el eje horizontal. Y para determinar la velocidad que lleva en este punto, necesito conocer la aceleración. Y dijimos que el primer método que vamos a aplicar es las leyes de Newton. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es de la inercia y me voy a apoyar analíticamente de la segunda, que me dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este inciso A, recuerden que lo voy a calcular sin fuerza de rozamiento cinético. Por lo tanto, la única fuerza que va a actuar o que va a provocar que el objeto se acelere es la fuerza proyectada en X o la componente de la fuerza en X, es decir, Fx. Entonces, Fx será igual a la masa por la aceleración. Yo necesito conocer la aceleración y con ayuda de la distancia y sabiendo que esto parte del reposo, puedo calcular la velocidad que va a tener después de esos 6 metros. De tal manera que despejo la aceleración y me queda que aceleración es la componente de la fuerza en X sobre la masa. Aquí nos faltó agregar el objeto, parte del reposo, por lo tanto su velocidad inicial vale 0 metros sobre segundo. Y además el objeto tiene una masa de 5 kilogramos. De esta manera, conocemos la masa, sabemos que su velocidad inicial es 0, parte del reposo, entonces ya nada más resolvemos esta operación. Sabemos que para sacar la componente de la fuerza en X, como estamos utilizando el ángulo con respecto al eje de las X, esta componente pues es un cateto adyacente, está enseguida del ángulo. Por lo tanto, para sacar la componente de la fuerza en X, ya tengo la hipotenusa que es 70 newtons y tengo el ángulo que es de 37, tendré que multiplicar la hipotenusa, que es la fuerza resultante de 70 newtons, por el coseno del ángulo.
coseno, ya dijimos por qué, porque coseno utiliza cateto adyacente. Teta X. Teta representa el ángulo, X pues es el ángulo medido con respecto al eje de las X. ¿Sobre quién? Sobre la masa del objeto. Entonces ya nada más sustituimos aquí. ¿Cuánto vale la fuerza? 70 newtons. Por el coseno del ángulo que se forma, que son los 37 grados. Recuerden que en este caso no estamos tomando en cuenta la fricción. Entonces la fuerza que voy a aplicar nada más para que se mueva es la fuerza en X. Y esto lo dividimos sobre la masa. La masa no la pusimos al principio, pero sabemos que es de 5 kilogramos. Y resolvemos. De esta manera sacamos la componente de la fuerza proyectada en X y nos da que tiene un valor de 55.90 newtons. Recuerden que es la componente de la fuerza en X, que es la única fuerza que voy a considerar para que el objeto se acelere y se mueva, que recorre esta distancia de 6 metros. Recordar que las unidades de Newton son kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado, que son unidades de aceleración. Por lo tanto, al dividir kilogramo con kilogramo, se cancelan estas unidades y nos quedan solamente unidades de aceleración, que es lo que me están pidiendo. Entonces dividimos 55.90 sobre 5 y nos da 11.18 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración va a ser igual a 11.18 metros sobre segundo al cuadrado. No hemos terminado. Recuerden que el problema nos está pidiendo calcular la velocidad final. Y estamos utilizando el método de las leyes de Newton sin tomar en cuenta la fricción. Y para sacar esa velocidad final, yo requería la aceleración. Solamente hice un simple despeje, sustituí valores, recordar la fuerza y su componente en X. Y ahora sí, ya que tengo la aceleración, ya que tengo la velocidad inicial que parte del reposo, y ya que tengo la distancia, puedo ampliar la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Pero cuál? La fórmula de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Por qué puedo utilizar esta fórmula? Porque me están pidiendo la velocidad final, que es la que necesito. Conozco la velocidad inicial, que parte del reposo vale 0. Acabamos de determinar la aceleración aplicando las leyes de Newton y ya nos están dando la distancia. Por lo tanto, podemos aplicar esta fórmula. Entonces ponemos aquí, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Recordar que esto parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial vale 0. Nos queda que velocidad final, este cuadrado pasa como raíz, nos queda igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Sustituimos los valores y ponemos 2 por la aceleración que la acabamos de calcular con las leyes de Newton, que nos dio 11.18 metros sobre segundo al cuadrado por una distancia de 6 metros. No se les olvide que a todo esto le vamos a sacar raíz. Entonces, resolvemos, ponemos 2 por 11.18 por 6, sacamos raíz y nos da 11.58 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que va a adquirir el objeto después de aplicar esta fuerza para que recorra una distancia de 6 metros. Recuerden, utilizamos leyes de Newton y la única fuerza que vamos a considerar es la que provoca el movimiento, que es la fuerza proyectada en X, que la sacamos con funciones trigonométricas, en este caso coseno del ángulo. Sacamos la aceleración y ya con la aceleración, con la distancia y con la velocidad inicial, sacamos la velocidad final, que es lo que me pide el problema, sin considerar la fricción. Vamos a utilizar el método de cambios de energía para llegar al mismo resultado.
A continuación resolveremos el mismo problema, pero vamos a utilizar otro método, que son los cambios de energía. Recordar que en este inciso A del mismo problema lo vamos a resolver, pero sin la fricción. Y para resolverlo por cambios de energía, tenemos que acordarnos que vamos a analizar dos puntos. El punto de inicio, 1, y el punto final, en donde va a llegar el objeto o en donde se va a encontrar. Recuerden que las energías solamente se están transformando. De tal manera que yo voy a efectuar un trabajo para que este objeto se mueva. Y al momento de que yo aplico un trabajo, esa energía que yo estoy aplicando se va a convertir en energía de movimiento. Se va a transformar en energía cinética. Entonces no estoy destruyendo la energía, solamente la estoy transformando. De trabajo que yo aplico para moverlo a energía cinética. Entonces analizamos los dos puntos. Punto 1, punto 2. Recuerden que estamos con energías mecánicas. Por lo tanto ponemos que la suma de las energías en el punto 1 debe de ser igual a la suma de las energías en el punto 2. ¿Cuáles son las energías mecánicas que analizamos? Es energía cinética, EK, kinetic energy, en el punto 1, más energía potencial en el punto 1, más trabajo que se efectúa o energía térmica que pudiese adquirir el objeto por la fricción, que nosotros ya sabemos que en este caso no va a haber fricción, pero hay que poner todas las energías mecánicas que consideremos en el problema, independientemente de si nos dan fricción o no. Ya después la descartaremos. Esto es igual a lo mismo que tengo de este lado, pero en el punto número 2. Entonces vamos a poner aquí energía cinética en el punto 2, más energía potencial en el punto 2, más trabajo en el punto 2. Ahora bien, tenemos que analizar cuáles son las energías que yo tengo en el primer punto. ¿Y cuáles son las energías que yo tengo en el punto número 2? Entonces empezamos con la energía cinética del punto 1. Energía cinética, nosotros sabemos que su fórmula es masa por velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad 1 al cuadrado entre 2. Energía potencial sabemos que es masa por gravedad por altura. La altura a la que se encuentra el objeto, más el trabajo 1, que sería la fuerza por la distancia. Y eso va a ser igual a lo mismo, pero en el punto 2. Vamos a poner aquí masa por velocidad 2 al cuadrado entre 2, más masa por gravedad por altura 2, más fuerza por distancia, que en este caso la fuerza que yo pongo por lo regular es la de fricción. ¿Por qué la de fricción? Porque en ocasiones, y lo más normal, es que si yo aplico una fuerza para mover al objeto, esa fuerza que se aplica va a provocar una energía térmica que es originaria o resulta de la fricción que ejerce la superficie con el objeto. Entonces aquí tenemos ya las fórmulas de cada una de las energías. Energía cinética en el punto 1, energía potencial en el punto 1, trabajo que voy a aplicar para que se mueva el objeto. Va a ser lo mismo en el otro lado, energías mecánicas, recuerden, energía cinética en el punto 2, energía potencial en el punto 2, y recordar que el trabajo 2 se toma en cuenta la fricción. ¿Sí? En este problema me dice que no la tome en cuenta, pero hay que considerar todo lo que en sí implica los cambios de energía y ya después descartamos lo que se aplica y lo que no. Entonces en este caso, si parte del reposo, ¿habrá velocidad en el punto 1? No hay.
Entonces, como no hay velocidad, pues esto se hace cero, por lo tanto la energía cinética 1 se elimina. ¿Hay alturas o hay posiciones de alturas con respecto al suelo del objeto? No hay, por lo tanto no va a haber energía potencial. ¿Se va a originar un trabajo para que se mueva? Sí va a haber. ¿Debido a quién? A la fuerza que voy a aplicar por la distancia. Esto sí va a haber, eso lo dejo. Y luego, después de que yo aplique la fuerza, ¿se va a mover el objeto? Se va a mover. ¿Y qué va a adquirir? Velocidad, que es lo que me están preguntando. Por lo tanto, esto también lo voy a dejar. ¿Va a haber alturas? No, no va a haber alturas. No hay cambios de posiciones. Por lo tanto, si no hay alturas, pues no hay energía potencial. Y va a haber fuerza de fricción, va a haber energía térmica debido a la rugosidad de la superficie. No, no va a haber porque me piden en el inciso A que no considere la fricción. Entonces todo se descarta. ¿Y qué es lo único que nos va a quedar? Trabajo 1 es igual a la energía cinética en el punto 2. Lo que dijimos al principio, si yo aplico un trabajo y no voy a considerar la fricción, pues ese trabajo en qué se está convirtiendo? En movimiento, en energía cinética, en velocidad. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Fuerza por distancia es igual a ¿quién? A la masa por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. ¿Qué me pedían en el problema? Pues esa velocidad en el punto 2, esa velocidad final. ¿Qué hacemos de aquí nada más? Despejamos la velocidad. De tal manera que este 2 lo pasamos para acá. ¿Qué está haciendo? Dividiendo, ¿verdad? Pasa a hacer la operación contraria, entonces pasa a multiplicar. Y de una vez para hacer los despejes, esta masa, recuerden que siempre identificamos la incógnita que queremos despejar y quitamos lo que está más alejado de la incógnita, en este caso es el 2, pasó a multiplicar, luego lo que esté más cerca, en este caso ¿qué es lo que está más, más alejado todavía? Sería la masa que está multiplicando, pasa dividiendo y ahora sí lo que esté más cerca, este cuadrado pasa como raíz. Entonces ya al despeje, ¿qué les va a quedar? Velocidad 2, velocidad en el punto 2 será igual a 2 que multiplica a la fuerza por la distancia. Todo eso sobre la masa y todo eso le sacamos raíz. Entonces ya nada más sustituimos. ¿Y qué nos va a quedar? Que la velocidad 2 es igual a la raíz de 2 que multiplica la fuerza, aguas. ¿Cuál fuerza? ¿Voy a poner 70 newtons? No, es la fuerza que provoca que se mueva el objeto, es la fuerza o la componente en X. Entonces voy a poner aquí fuerza en X, es decir, los 70 newtons por el coseno de 37 grados, que esto nos da 56. Por la distancia, que son los 6 metros. Y todo eso sobre la masa. Que la masa dijimos que era de 5 kilogramos. Entonces resolvemos, lo pueden hacer por partes, pueden hacer primero si quieren todo esto de arriba y luego ya dividen y sacan raíz. O si quieren pueden hacerlo todo junto en la calculadora, depende de qué tanta práctica tengan. Entonces ponemos nos da 11.58, el mismo resultado que habíamos sacado con las leyes de Newton. Metros sobre segundo. Recuerden, unidades del Newton, ¿cuáles son? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto multiplica el metro sobre kilogramo. Este metro se va con este metro, perdón. Este metro se multiplica con este metro y me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Lo que sí se nos va es el kilogramo con el kilogramo. Y al momento de sacar raíz, este cuadrado se va con este cuadrado. ¿Y en qué nos queda la velocidad? En metros sobre segundo. Esa es la respuesta y nos dio igual que el método anterior. A continuación resolveremos el mismo problema, solamente que ahora es el inciso B. Y vamos a considerar la fricción
Ahora sí vamos a tomar en cuenta el coeficiente de fricción. Igual, vamos a aplicar leyes de Newton y vamos a llegar al mismo resultado aplicando los cambios de energía. Entonces, aplicando las leyes de Newton, como ya hay fricción, sabemos que la componente de la fuerza en X es la que va a favor del movimiento. Y siempre que yo muevo un objeto, hay una fuerza que se opone. Esa fuerza es la fuerza de fricción, que es debido al coeficiente de fricción, que el coeficiente es la rugosidad que tiene la superficie y que debido al peso del objeto provoca una fuerza de fricción que siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, voy a tener aquí otra fuerza. Le voy a poner aquí Fk. De la suma de las fuerzas que yo tenga aquí, va a haber una fuerza resultante que es la que va a provocar que el objeto se acelere. Recuerden, es el mismo problema y me están pidiendo la velocidad final. Y si yo quiero la velocidad final, no puedo sacarla con estos datos. Sé que parte del reposo y sé que va a recorrer una distancia de 6 metros, pero necesito la aceleración. Si me dieran el tiempo, pues sencillo, ¿verdad? Aplicamos fórmulas de cinemática sin considerar fuerzas, pero en este caso, como estamos considerando fuerzas, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Que de aquí, pues es lo que yo necesito sacar, la aceleración. ¿Para qué? Para después sacar la velocidad final con las fórmulas de cinemática, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya saben cuál es, la número 4. ¿Por qué la 4? Así la nombramos nosotros en los cursos de física. 1, 2, 3 y 4 son las que manejamos. Y con la misma fórmula pues necesitamos la aceleración. Obviamente la aceleración aquí tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque no se va a acelerar el mismo objeto de la misma manera o con mayor magnitud si tenemos fricción, que es la que se opone a que se mueva o que se acelere. Entonces, como son fricción y como es una fuerza, voy a poner suma de fuerzas. ¿En dónde? En donde se va a mover el objeto. ¿En dónde se va a mover? En X. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Bueno, la componente de la fuerza en X, aquí está, Fx, menos la fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción, Fk. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces, yo necesito la aceleración, recuerden. ¿Para qué? Para poder sacar la velocidad final. Estoy considerando estas fuerzas, la que se opone y la que estoy aplicando para que se mueva. Entonces, si yo despejo de aquí, ¿qué le estorba la A? La M, la masa. ¿Qué está haciendo la masa? Multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Entonces, ¿qué me queda? Que aceleración es igual a la componente fuerza en X, la componente de la fuerza en X, menos fuerza de fricción, ¿sobre quién? Sobre la masa. De ahí, pues, tenemos que conocer cada uno de estas incógnitas. Fx la podemos determinar, sí, también la fuerza de fricción y también la masa. Para sacar la componente de la fuerza en X, pues tenemos que usar funciones trigonométricas, ya sabemos, fuerza por coseno del ángulo, pero para sacar la fuerza de fricción es aquí donde se pone un poquito complicado, porque ahora sí, pues hay coeficiente, fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinético de movimiento por la normal. Esta letra, recuerda, es la letra griega mu, es coeficiente de fricción cinético y eso multiplica la normal. Entonces, pues tenemos que sacar la normal porque pues ya tenemos el coeficiente que vale 0.40. Nos faltaría calcular aquí la normal. ¿Y cómo voy a sacar la normal? Recuerden, la normal es una fuerza de reacción que ejerce el piso sobre el objeto de cierto peso. Es lo que mantiene al objeto sobre la superficie para que no se hunda. Entonces, si nosotros tenemos al objeto
de esta manera, nosotros apreciamos que la fuerza se está aplicando así. Esta fuerza se va a descomponer, ya dijimos, en X, Fx, que es la que voy a utilizar para calcular el movimiento, y se va a descomponer en Y, Fy. Entonces, si ustedes se fijan, este es el centro, ese es el origen. Y aquí voy a tener el eje de las Y. Entonces, la normal es una fuerza de reacción que ejerce el piso sobre el objeto para que no se hunda, pero la fuerza se está aplicando de arriba hacia abajo, con un ángulo. ¿De cuánto? De 37 grados. Entonces, la fuerza que va de arriba hacia abajo se está proyectando en X y se está proyectando en Y, pero en Y ¿para dónde se dirige? Para abajo. La componente de la fuerza en Y se está dirigiendo para abajo. Si se fijan aquí yo puse la flechita al principio para abajo, porque va de arriba hacia abajo. Entonces la fuerza en Y va para abajo. Este es el origen. Y aparte de la fuerza en Y, recuerden que el objeto pesa, tiene una masa. Entonces, ¿cuántas fuerzas vamos a tener en el eje de las Y? Vamos a tener 3. ¿Cuáles son? La normal, que es una reacción que ejerce el piso sobre el objeto para que no se hunda. Vamos a tener al peso y vamos a tener a la componente de la fuerza proyectada en Y para abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza va de arriba hacia abajo. Y aquí voy a tener entonces la normal. Tengo 3 fuerzas en Y. ¿Cómo le hago para sacar entonces la normal? ¿Para qué quería la normal? Para multiplicarla por el coeficiente de fricción, la rugosidad que tiene la superficie. ¿Para qué quería eso? Para sacar la fuerza de fricción. ¿Para qué quería la fuerza de fricción? Para restársela aquí a la componente de la fuerza en X y sacar la aceleración. Entonces, ¿cómo le hago para sacar la normal? Pues simple, hago una suma, aplico la segunda ley de Newton igual, suma de fuerzas, pero ahora no en X. ¿En dónde? En Y. Es igual a la masa por la aceleración. Recordar, el objeto se va a mover sobre X, por lo tanto, en Y no se va a mover de arriba abajo, no va a haber aceleración. Por lo tanto, las fuerzas que yo tenga en Y van a ser igual a ¿quién? A 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que voy a tener en Y? Considerando nuestro plano cartesiano, ya sabe usted, para acá arriba positivo, para acá abajo todo negativo, entonces voy a tener aquí normal menos peso menos componente de la fuerza en Y va a ser igual a ¿quién? A 0. Despejamos de aquí la normal y la normal nos queda que es igual al peso más la componente de la fuerza en Y. Entonces, pues ya nada más hay que sustituir. ¿Cómo sacamos el peso de un objeto? Pues multiplicamos la masa por la gravedad. ¿Cómo sacamos la componente de la fuerza en Y? Ya lo vimos mucho con los vectores. Estamos utilizando este ángulo, recuerden. Con respecto a este ángulo, si nosotros observamos aquí, este es un cateto opuesto, que vendría siendo la componente de Y. Y si es cateto opuesto, ¿qué función trigonométrica usamos? Seno. Entonces multiplicamos la fuerza, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo. ¿Por qué seno? Porque con respecto a este ángulo, este cateto es opuesto, que es el mismo de Y. Si es opuesto, es seno. Si es adyacente, es coseno. Entonces, esto a mí me va a servir para sacar la normal. Entonces ponemos normal es igual a 5 kilogramos por la gravedad, que la manejamos como 9.81, más la fuerza. ¿Cuál fuerza? Pues la de 70 newtons, pero multiplicada por el seno del ángulo. ¿Por qué multiplicada por el seno del ángulo? Porque recuerde que esto es la componente de la fuerza en Y. Estoy haciendo suma de fuerzas en Y. Entonces resolvemos aquí y nos queda que la normal será igual, ponemos 5 por 9.81, más lo que salga de multiplicar 70 por seno de 37. Y nos da 91.17. ¿Qué son? ¿Qué unidades son? Recuerde, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué nos da?
Newton. Aquí tenemos Newton. Normal es una fuerza de reacción. Entonces la normal se mide en newtons y ya tengo la normal. Y recuerde, ¿para qué quería la normal? Para sacar la fuerza de fricción. Entonces aquí multiplicamos. Fk es igual al coeficiente de fricción, que es de 0.40. Esa es la rugosidad de la superficie. Cada superficie tiene su propia rugosidad. Por 91.17 newtons. Y ya nada más resolvemos esto. Ponemos 0.40 por 91.17 y nos da 36.46. Serían newtons. Ahora, esa es la fuerza de fricción. ¿Para qué quería la fuerza de fricción? Recuerden, la diferencia de estas dos fuerzas me da la resultante, que es la que provoca que esto se mueva. Esta se opone a la de fricción y esta va a favor del movimiento. Entonces ponemos aquí, aceleración será igual. ¿Cómo saco la fuerza en X? Ya lo hicimos. Con respecto a esta fuerza y este ángulo medido con respecto al plano horizontal, al eje horizontal, se utiliza coseno del ángulo porque es cateto adyacente. Entonces ponemos lo que vale la hipotenusa, que son los 70 newtons, por el coseno de 37 grados. Sabemos que esto que está aquí, pues es la componente de la fuerza en X. Y a eso le vamos a restar, ¿qué? Lo que vale la fuerza de fricción, que ya la calculamos. ¿Cuánto vale? 36.46 newtons. Y todo eso sobre la masa para sacar ahora sí la aceleración, y la masa vale 5 kilogramos. Entonces ponemos 70, pues ya lo habíamos hecho, nos va a dar alrededor de 56 esto. Por coseno de 37 nos da 55.90, ¿sí? Aproximadamente menos 36.46 entre 5 nos da 3.88. Si se fija, la aceleración es menor que en el problema anterior porque ahora estoy considerando la fricción. Entonces nos dio por 3.88 metros sobre segundo cuadrado. Por eso nos dio menos la aceleración, porque ya hay fricción. Recuerde, Newton, ¿cuáles son las unidades de Newton? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Aquí tengo kilogramo, se va kilogramo con kilogramo, ¿y en qué nos queda la aceleración? En metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya terminamos? No, necesitábamos la aceleración para sacar ¿qué? La velocidad. Entonces, hacemos lo mismo ahora sí que hicimos en el problema anterior. ¿Qué ponemos? Velocidad final es igual, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Parte del reposo, la velocidad inicial vale 0. Y nos queda que velocidad final es igual a la raíz de 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces,